Chicos, bienvenidos. El día de hoy aprenderemos las propiedades de las gráficas. La primera propiedad es la intersección con los ejes. Recuerda que la palabra intersección quiere decir cruzar o tocar. Y cuando hablamos de los ejes nos referimos a los valores de la gráfica en donde precisamente toca o cruza los ejes coordenados, las abscisas y las ordenadas. El punto en el que corta la gráfica el eje X sucede cuando Y toma el valor de 0 y el punto en que la gráfica corta el eje Y sucede cuando X es igual a 0. La segunda propiedad, simetría. En un plano cartesiano, dos puntos son simétricos si están a la misma distancia de un punto. Mira, no es complicado. Es cuando determinamos si una gráfica se puede dividir exactamente por la mitad. Hay dos tipos de simetría. Con los ejes, si f de x es igual a f de menos x. Es decir, si en la ecuación cambiamos el valor de x por el mismo valor pero con signo negativo, entonces decimos que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Y si en la ecuación sustituimos el valor de Y por menos y quedan las dos ecuaciones iguales, entonces decimos que la gráfica es simétrica con respecto al eje X. Si ambas se cumplen, ambas simetrías, entonces podemos definir que la gráfica es simétrica con el origen. F de x no es otra cosa más que la referencia de que hablamos de una ecuación y en específico representa a la variable y. F de x, función de x, ya que la ecuación depende de los valores que le demos a x. Podemos escribir f de x igual a 5x más 2 o bien escribir la ecuación y igual a 5x más 2. Recuerda, f de x puede sustituir a la variable y al momento de escribir la ecuación. Checa este ejemplo. 5x menos 3y menos 15 es igual a 0. Si observamos, x y y están a la potencia 1, por lo tanto el lugar geométrico que representa es una recta. Vamos a establecer sus puntos de intersección, es decir, los puntos en donde esta recta toca al eje X y al eje Y. Vamos a empezar con su intersección con el eje X, para lo cual Y debe de valer 0. Sustituimos 5x menos 3y. En lugar de y ponemos 0. Menos 15 igual a 0. 5x menos 3 por 0, 0. Se elimina. Menos 15 pasa igual a 0. 5x igual, menos 15 pasa sumando, más 15. X igual 15, el 5 que estaba multiplicando pasa dividiendo, x igual a 3. Y establecemos el punto de intersección con el eje X. X acabamos de calcular, 3, el valor de Y lo establecimos al inicio, 0. El punto sería 3,0. Para la intersección con el eje Y, x debe de valer 0. Sustituimos en la ecuación original. 5x, 5 por 0, menos 3y menos 15 igual a 0. 5 por 0, 0. Se elimina. Menos 3y menos 15 igual a 0. Menos 3y menos 15 pasa sumando. Menos 3 pasa dividiendo. Y es igual a menos 5. El punto en donde la gráfica cruza el eje de las y sería el valor de x, que lo dimos 0, y el valor de y que calculamos, menos 5. En lo que se refiere a su simetría, vamos a evaluar primero la ecuación con f de menos x, es decir, vamos a cambiar la x por menos x. 5 por menos x menos 3y menos 15 igual a 0. Menos 5x, el resultado de 5 por menos x, menos 5x, menos 3y menos 15 es igual a 0. Si te fijas, no es igual
a la ecuación original, se altera el valor por el 5 por menos x. Entonces no hay simetría con y, porque f de x es diferente a f de menos x. Ahora evaluamos f de menos y, es decir, cambiamos la y por menos y. 5x menos 3 por, cambiamos, menos y, menos 15 igual a 0. 5x menos 3 por menos y más 3y menos 15 igual a 0. Si te fijas, cambia a la ecuación original, ya que en la original dice menos 3y y en este cambio dice más 3y. Por lo tanto, no hay simetría con el eje y, porque f de y es diferente a f de menos y. Veamos otro ejemplo. 36x cuadrada más 64y cuadrada igual a 2304. Establezcamos los puntos de intersección. Con el eje y, es decir, cuando x vale 0, 36 por 0 al cuadrado más 64y cuadrada igual a 2304. La multiplicación por 0 se elimina y me queda 64y cuadrada igual a 2304. De esto despejamos y me queda un valor de 6. Es decir, el punto de intersección sería x, el valor que le dimos al inicio, 0, y y, el valor que obtuvimos, 6, 0,6. La intersección en el eje x es cuando y vale 0. Sustituimos 36x cuadrada más 64y, 0 al cuadrado, es igual a 2304. Realizamos las operaciones y el despeje y x es igual a 8. El punto entonces donde nuestro lugar geométrico, que por cierto es una elipse, sería el valor de x que obtuvimos, 8, y el valor de y que le dimos al inicio, 0, 8,0. Establecemos la simetría en esta misma ecuación. 36x cuadrada más 64y cuadrada igual a 2304. Evaluamos f de menos x, cambiamos x por menos x. 36 por menos x al cuadrado más 64y cuadrada igual a 2304. 36 menos x al cuadrado, menos por menos más, x cuadrada, más 64y cuadrada igual a 2304. Es decir, se cumple la simetría con el eje y, porque al sustituir x por menos x, la ecuación sigue quedando igual a la original. Evaluamos posteriormente f de menos y. Donde veamos y, cambiamos a menos y. 36x cuadrada más 64 menos y al cuadrado igual a 2304. 36x cuadrada más 64 menos y al cuadrado, menos por menos, más y cuadrada igual a 2304. De igual modo, observamos que se cumple la simetría en el eje x, ya que f de y es igual a f de menos y. Es decir, una vez que hicimos el cambio por la y negativa, la ecuación, el resultado, queda igual, idéntica a la ecuación original. Actividad 1. Grafica los dos lugares geométricos utilizados en los dos ejemplos anteriores. Y como actividad 2, establece los puntos de intersección con los ejes y la simetría, si la existe, del siguiente lugar geométrico. 6x cuadrada más 3y cuadrada igual a 24. Prepara esta actividad tanto en tu cuaderno como para entregar. Nos vemos en la siguiente clase presencial. Gracias.